Las acciones de criptomonedas aguardan una semana complicada. El ataque de Irán contra Israel este sábado se presenta como uno de los eventos geopolíticos más delicados en décadas. Para los mercados financieros, el incidente se convierte en una fuente de profundas convulsiones e inestabilidad. En este podcast te presentamos las posibles consecuencias de las acciones vinculadas a empresas de criptomonedas. Es importante tener en consideración que en la Bolsa de Valores de Nueva York cotizan empresas relacionadas de manera directa e indirecta a la cripto. Todas ellas tienen una fuerte correlación con el precio al contado de Bitcoin y viceversa. ¿Qué deben esperar los inversores? La respuesta a esta pregunta es obligatoriamente ambigua. Israel está en su turno al bate y la decisión de Tel Aviv en las próximas horas será trascendental para el futuro inmediato de los mercados financieros. Durante la jornada de este domingo se reunió el G7 y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ambos organismos buscan fijar una posición sobre el ataque con misiles contra Israel. El primero de ellos condenó de manera unánime la inédita operación iraní contra Israel. Esta fue una represalia por el ataque a su embajada en Siria el pasado 1 de abril. El G7 hizo un llamado a la calma y anunciaron sus mejores esfuerzos para convencer a Israel de que no escale el conflicto. El plato fuerte en la ONU tuvo un resultado algo distinto. En este escenario, Tel Aviv no logró el objetivo de condena unánime y de calificación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Este complejo escenario explicado en este podcast implica gran incertidumbre para los capitales financieros. En la jornada de este lunes podría producirse un fuerte desplome en los mercados de acciones y el comportamiento de las criptomonedas podrían considerarse en presagio. El precio de Bitcoin y del resto de las monedas alternativas reaccionó rápidamente a la baja. Como resultado lógico, se espera que las participaciones de MicroStrategy, Coinbase, Robinhood y otros se enfrenten a una situación fuertemente bajista. En lo que concierne a las acciones de la firma minera, el panorama es mucho más complejo. Esta semana se producirá el histórico cuarto halving en la red de Bitcoin y muchas empresas mineras podrían enfrentarse a una fuerte turbulencia. No se debe perder de vista que el halving significa para ellos el recorte del 50% de sus ingresos. Para los inversores esto no es motivo de entusiasmo para comprar acciones. Desde finales de marzo, las acciones de MicroStrategy vienen perdiendo terreno aceleradamente desde el pico de los $1.919 y al cierre de este viernes la misma se estacionaron a $1.479 por acción. Considerando la caída de Bitcoin de este fin de semana, es casi seguro decir que este lunes habrá una fuerte presión de venta. Otras de las acciones fuertes de criptomonedas, Coinbase, también viene perdiendo terreno y podría enfrentarse a una historia similar. Como ya les dije al principio, este asunto entre Irán e Israel tienen el potencial de alterar todos los mercados financieros. La razón directa es que se trata de uno de los principales socios de Estados Unidos, que es en Medio Oriente. Esto significa que una escalada obligatoria a Washington a involucrarse a una guerra contra Irán. A pesar de que ese sea el peor de los escenarios, el mismo no se puede descartar y es precisamente eso lo que tienen en cuenta los mercados. Para tener una idea de cómo podría comportarse las acciones, basta observar el comportamiento de algunos activos que van en la misma o en direcciones contrarias al mercado. El primero de ellos es el de criptomonedas, el cual actúa como un espejo de las acciones de alto riesgo de la bolsa. Por otra parte, se cuentan mercados como el de commodities. Por ejemplo, el barril de petróleo Brent alcanzó la barrera de los $90, mientras tanto la onza de oro, la cual alcanzó un máximo de $2.377 el viernes, podría volver a un nuevo ATH. Como se puede notar, las condiciones parecen dadas para alejarse de las acciones de riesgo y buscar resguardo. Análisis de la caída del precio de Bitcoin en medio de la escalada bélica en Oriente Medio. El precio de Bitcoin sufrió grandes reveses la pasada jornada, cayendo hasta un 8.7% después de que Irán atacara a Israel y acentuara el riesgo de una gran escalada bélica en el Oriente Medio. Es decir, cayó desde los 67.500 hasta los $61.000. En el momento de realizar este podcast, BTC cotiza en 64.500 con pérdidas del 4.11% en las últimas 24 horas, mientras que el mercado de las altcoins de igual forma padece, reflejándose en la caída del 4.96% de Ethereum. Sin embargo,
En este podcast trataremos de centrarnos exclusivamente en el precio de Bitcoin y analizar cómo el conflicto entre Irán e Israel afecta y podría afectar su precio. Como lo titularon varios medios, el sábado 13 de abril Irán lanzó drones y misiles contra el territorio israelí y también contra otras posiciones militares de Israel en la región. Este ataque es una represalia de la nación islámica después de que Israel bombardeara un complejo diplomático en Irán en Siria el 1 de abril. Aunque realmente se trata de una escalada dentro del complejo conflicto entre Israel y Palestina, en tanto los precios de las criptomonedas retroceden presionadas por la incertidumbre que deja el peligro de una escalada sin precedentes en el Oriente Medio. Aunque más bien este conflicto podría ser un catalizador de una corrección del precio de Bitcoin después de las últimas rachas alcistas y la fortaleza de algunas resistencias que mencionamos más adelante. Sin duda ahora tenemos un rebote considerable, que demuestra que importantes actores esperaban cerca de los 60,000 para comprar, pero una escalada podría atizar mucho más la incertidumbre y volver a empujar los precios hacia abajo. Lo primero que resalta del gráfico de Bitcoin es el gran rebote que sucedió en el nivel de $61,625. Ahora este nivel funge como un gran soporte, mientras que la resistencia más cercana la podemos encontrar en el nivel de los 65,614. También vale la pena mencionar que, a pesar del retroceso, el precio se encuentra por encima de la EMA de 50 días. Además, cabe destacar cómo el índice de fuerza relativa es negativamente divergente frente al precio, lo cual denota el peligro de un nuevo retroceso. Por cierto, el movimiento de este indicador es similar a cuando el precio se desplomó desde los 46,000 hasta los 38,600. Precisamente su similitud empezó con el rechazo del nivel de los 73,779 y 72,000. Desde entonces los compradores han perdido fortaleza. Sin embargo, estos niveles inferiores son fuerte zona de acumulación y así lo denotó el actual rebote, por lo cual hay una fuerte resistencia entre los 60,000 y los 58,000. Solo ante un eventual cisne negro podríamos buscar soporte más abajo de los 50,000 hasta los 46,600. En cambio, si hablamos de una nueva racha alcista, este se confirmaría en la superación de la fuerte resistencia de los 72,000. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.